Como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mira, esa persona está disimulando mucho. Quizás a lo mejor te hace ver o te hace creer que no siente nada, que ya no hay más nada, que a lo mejor te pasa por delante con alguien o en el carro. Tú estás en la puerta y pasa en ese carro con alguien para que tú creas que de verdad esa persona va con alguien feliz. Pero así no es la cosa, por ahí no es. Ya verás. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor o para el desamor. Y sí que te digo, esto es Cómo te leo el tarot gratis oficial para el amor, desamor y algunas cositas más en dado caso si las veo. Tu carta, el tarot, te manda un mensaje y este es el mensaje. El mensaje es el paje de espadas, no, el paje de bastos invertida. El paje de bastos invertido te está diciendo que siempre igual, aunque haya muchísimo tropiezo, hay que buscar. Siempre, así estés en donde estés, en el momento más difícil, siempre busca. No dejes de buscar, no dejes de buscar soluciones, ¿ok? Las mejores soluciones para ti. Pídele a tu ser interno que realmente te ayude a buscar las mejores de las soluciones. Uno no lo tiene todo, uno no tiene siempre la última palabra. Sí tienes la última palabra, pero a veces no es la más adecuada, la correcta. Así que pídele a tu ser interno que te ayude a ver la solución que necesitas poner en algo, en el campo que sea. Esta persona quizás, mira, disimula, pero ya no puede más. Y déjame decirte, quizás va a querer venirte a pedir una reconciliación. Te pide que le dé tiempo para resolver algunas cosas, ¿sabes? Pero yo no sé, porque pareciera que como que te tuvo y te perdió. No lo sé. Vamos a ver cómo está todo por allí. Vamos a ver cómo se presenta. Voy a hacer un pequeño diamante aquí para luego ver más adelante. A ver si podemos sacarlo por aquí o tener que sacar o lanzar otras cartas o otros oráculos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Mira, aquí hay alguien que se está rompiendo el coco. Mira, disimula, pero ya no puede más. Esta persona se está rompiendo la cabeza y está sintiendo que quizás a lo mejor te perdió. Ahora, esta persona la verás con lágrimas de desamor en su rostro, ¿sabes? Porque ahora te veo a ti más bien como muy duro. Ya con esta carta que me está saliendo, más esos oráculos que me dan acá, que dice que te pide tiempo inclusive. Tú no eres para estar perdiendo tiempo, pareciera ser. Ahora verás lágrimas en sus ojos. Déjame decirte, mira, aquí está esta persona, yo diría que te está espiando. Esta persona te está espiando y quiere saber qué estás haciendo. Siente que de verdad te ha perdido, ¿sabes? Y que ya tú no puedes hacer nada. Ajá, pagará por esa cuota de desamor que hizo. Te tenía, pero como que ya vamos a decir así, te tenía, pero te ignoraba. Te tenía y te ignoraba. ¿Y ahora qué? Ahora está así, pensando qué es lo que va a hacer ahora con su vida, pensando ahora cómo se va a acercar a ti ahora. Bueno, se lo buscó, lamentablemente es así. Seguimos con otra carta. Mira, viene a querer contentarte, viene a querer pedir que nuevamente vuelvas otra vez con esa persona, viene como quien dice a ofrecerte nuevamente o a pedirte reconciliación, viene a pedirte que le des tiempo para terminar de prepararse, viene a pedirte, de encima de todo, viene a pedirte tiempo, por cierto, ¿no? Pero yo te veo a ti muy, pero muy recio, muy recia. Mira, mensajes que te va a mandar, llamadas que vas a tener. Aquí está alguien esperando también por esas llamadas. Quizás seas tú quien esté esperando, o bien sea esa otra persona que está esperando a que tú le respondas. Aquí veo que sí, definitivamente esa persona entra en un duelo. No le es fácil a esa persona realmente concebir otra vez tenerte. Siente esta persona, está prácticamente, yo diría que como convencida de que ya no hay más nada entre tú y esa persona. Te tenía, pero quizás te perdió.
mi querido Géminis. Es un quizás, porque a lo mejor definitivamente tú estás esperando por esa persona. Y sí que te digo, esa persona está así, así, pensando nada más qué es lo que va a hacer. Mira el corte final de carta. Mira, desesperada esta persona porque se siente que de verdad tú no le das pero ni la hora. Entonces, mira, pagará por esa cuota de desamor que te dio, te tuvo allí y, no, y te ignoraba. Y ahora entonces, ¿qué es lo que quiere? Sembró lo que sembró. Ahora, ¿qué quiere? Te pide, acuérdate que te dice el tarot como consejo o advertencia, que busques en cualquier rincón la solución a lo que tengas que buscar. Que no te quedes, como quien dice, llorando sobre la leche derramada. Que definitivamente busques soluciones. Si no sabes encontrar una solución, que por favor le pidas a tu ser interno que te ayude a buscar una solución. Hay algo que necesitas solucionar y a veces quizás no te ves solo o sola y sientes que a lo mejor no puedes. Pídele a tu ser interno y él te va a ayudar. Él está esperando nada más a que tú se lo pidas. Seguimos. Vamos. Aquí veo que, mira, viene para ti, ajá, viene para ti algo en la parte económica. Se te está empezando a alumbrar muchísimas cosas en la economía, ¿sabes? Quizás, a lo mejor, por ahí es que vamos con lo que necesitas solucionar, probablemente, ¿sabes? Y sí, mira, esta persona, como quien dice, esta personita de la cual estamos hablando, dentro de todo, le da como cierta soberbia también pensar que ya no te tiene, que ya no, que le da soberbia el pensar de que no puede convencerte así nada más de que regresen. Pero yo sí que te digo, vamos a ver la última carta. Sí, mira, pídele a quien tú quieras pedirle. Ahí se ve el final, al pedirle en oraciones, si quieres, pídele a tu ser interno o pídele a Dios en oraciones que te dé la mejor de las soluciones. Y dentro de esas mejores soluciones está también el hecho de que tú le quieras pedir si realmente vale la pena para ti esa persona que vuelva otra vez contigo. Porque sí que te digo, te pide que le des tiempo para resolver. A lo mejor es que para algunos de ustedes esa persona como que todavía no está completamente lista, ¿no? Y necesita que tú no te olvides, sino que te quedes ahí como esperando. Quiere y viene a pedirte reconciliación. Disimula, pero ya no puede más, ¿sabes? Y por este otro lado sí que te diré que te tenía, pero quizás a lo mejor sí que te perdió. Ah, para algunos de ustedes así va a ser. Ahora verás lágrimas en sus ojos, te lo juro, verás lágrimas en sus ojos de desamor y no podrás hacer nada. Si ya tú no quieres a esa persona, no vas a poder hacer nada por evitar eso. Pagará por su cuota de desamor, déjame decirte, pagará. Te tenía, pero ya no te tiene, porque te ignoró muchísimo. Voy a terminar aquí con estas cartitas vamos a ver aquí, de Lenormand, qué otra cosa me dicen. Saqué las de la Sibila y vamos a ver de Lenormand qué otra cosita nos están diciendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, puede ser para el presente, puede ser para el pasado, futuro, algo lo que pudo haber pasado en esta relación también te lo puedo ir diciendo. Aquí veo un comienzo que probablemente pueda ser un comienzo nuevamente para ti, ¿sabes? Si hay alguien que está allí, viene alguien a hablarte, ese alguien está viendo hacia el pasado, necesita hablar contigo. Es cierto que todo, como quien dice, fue una cruz para ti, eso lo entendemos que fue una gran cruz, pero vienen para ti conversaciones, llamadas que se van a hacer quizás en la noche. Mira, hay mucha abundancia para ti. Vuelvo y digo, Géminis, aquí hay algo bueno. Bien sea un aumento de sueldo, bien sea que ya vas a empezar a subir tu economía, bien sea que viene un bono para ti, no lo sé. Alguien que te ayuda, alguien, tú solucionas. De cualquier manera, viene una solución para ti. No te preocupes. Y sí, algo que viene con muchísima fortaleza. Alguien que va a estar allí fortificado, como quien dice, ahora vengo, pero porque vengo. Y pone esa torre ahí, una torre quizás, la torre de acero, una torre que es imposible que se caiga. Mira, hubo muchísimos problemas acá de llevitraes.
muchísimos, quizás tuviste también en tu entorno o hay en tu entorno ahorita muchísima gente que habla y vocifera, como decir, metida en un nido de culebras. ¿Oíste? Cuidado. Como que hay ciertas culebritas por allí que se pueden aparecer y que pueden sacar la cabeza. Y tú ni sabías. ¿Oíste? Ojo con eso, pues. Muchísimo cuidado. Sí, hay ciertos tumultos. Se estoy viendo acá para un futuro como ciertos tumultos, como ciertos obstáculos que se están presentando por culpa de un grupo o de alguien que quiere como señalarte o alguien así como que quiere hablar de ti, algo así como alguien como que no, como que son culebras, pues, que pican cuando tú menos te lo imaginas, te van a morder cuando menos te lo imaginas. Y sí, también hay alguien que protege. Mira, estoy viendo acá que vas a tener para algunos de ustedes lo siguiente. En el trabajo puede ser, en tu entorno, en tu familia o en tu vecindario, alguien que quiera arremeter contra ti. Poniendo tú que sea en el trabajo, te estoy dando un ejemplo, porque acuérdate que esto es muy general, pero quieren hacer ver que tú estás, que te quieren poner mal delante de alguien, pero alguien viene a protegerte. No te preocupes que viene para ti un protector, como si fuera alguien, tu jefe o alguien mayor o de mayor envergadura que viene a protegerte de lo que está pasando. Así que no te preocupes por esto, ¿de acuerdo? Es algo así como para que estés alerta, pero igual viene alguien a protegerte. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Géminis, con todo esto. Así que ya sabes, viene para ti esa persona otra vez, se está comiendo, se le está cayendo el pelo de tanto pensar en ti y te pide que le des tiempo para resolver. Te va a pedir quizás una reconciliación, disimula que ya no puede más, pero quizás te tenía y te perdió. Ahora vas a ver su desesperación en su rostro, en sus lágrimas, porque de verdad que ahora es desamor y desamor. Veo también para ti que esa persona sí se acerca a querer pedirte que le des tiempo y tendrá que pagar por su desamor, porque eso no se puede quedar por debajo de la mesa, ¿verdad que no? Pero vamos a ver qué pasa al final, si realmente le terminas aceptándole o no. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Géminis, con esta lectura. Y nos estamos viendo en un próximo video. Busca la solución donde la haya, ¿de acuerdo? Pídele a tu ser interno que te dé el mejor camino para tomar las decisiones, para tomar una solución. Nos estamos viendo. Bye bye.